acompaña y quien siempre ha sido un aliado del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Ambiente de congresos como este. Querido amigo Gaspar Frontini, yo diría embajador de la Unión Europea, no solo amigo de esta casa, yo diría un comprometido con el tema de la sostenibilidad. Y eso lo hemos visto desde el primer día que se hizo a cargo de la Embajada de la Unión Europea y nos ha acompañado y nos seguirá acompañando, no tengo ninguna duda, en todas las actividades que tengan que ver con sostenibilidad. Y la industria plástica no puede estar al margen de ello. Queridas amigas representantes de los gremios de la industria plástica de la Alianza del Pacífico, nos acompaña Acoplásticos de Colombia, nos acompaña NIPAC de México, nos acompaña ACIPLA de Chile y por supuesto el Comité de Plástico del Perú. Este grupo de industriales del plástico, quienes iniciamos una campaña hace ya 6 años, exactamente el primer año que tuvimos el Congreso Internacional de la Industria Plástica en esta misma sede, y formamos ese grupo de trabajo de industria plástica y de economía circular, que ayer estuvimos reunidos presencialmente aquí en la sociedad, conmemorando los 5 años de creación de este grupo de trabajo de la Alianza del Pacífico. Querida amiga Albina Ruiz, ex ministra del Ambiente, y para nosotros la líder indiscutible en el Perú de lo que significa sostenibilidad, y la que nos tocó la puerta hace ya muchísimos años a buscarnos como aliados cuando nosotros todavía la veíamos como enemiga, ¿no? Porque eso hay que reconocer, los industriales quizás no hemos sabido entender los procesos de cambios que la industria y el mundo vivía. Y cuando Eduardo con justa razón dice vamos a desmitificar porque nos han visto como los malos y los industriales del plástico, bueno, Eduardo, algo de malo debemos haber hecho para que nos vean así también. Entonces también consiste en reconocer que hay cosas que necesitamos superar y avanzar. Y en eso la industria plástica dio un cambio en el Perú, sobre todo, dio un cambio positivo y un mensaje hacia los consumidores y hacia el pueblo en general de que sí somos una industria responsable y que en efecto el plástico es un material muy noble. Y miren lo paradójico y lo contradictorio. Al plástico se le ataca por su principal fortaleza. Su principal fortaleza es que no se degrada, dura mucho, tiene alta durabilidad, 50, 80, 100 años de vida útil. En tuberías nosotros damos garantías de 50 años de vida útil. Claro, con 50 años no sé quién me va a encontrar después para reclamarme algo, ¿no? Pero esas son las ventajas del plástico. Y justo por su alta durabilidad nos han dado. Entonces, hay que revalorar esas grandes características del plástico. Y con un buen ecodiseño hay que saber dónde aplicarlas y cómo aplicarlas. Yo creo que si hacemos ese match con lo que el mundo necesita, no estoy hablando de gobiernos, no estoy hablando de asociaciones, estoy hablando de lo que el mundo necesita. El mundo necesita una industria del plástico que esté a la altura de las circunstancias para garantizar un mundo sostenible. Y esa es nuestra gran responsabilidad como industriales del plástico. Y es por eso que nos juntamos en actividades como la de hoy, que ya lo decía Lenny, estamos en la 6ª edición. En el año 2018 tuvimos la primera edición y a partir de ese año hemos venido constantemente teniendo estas reuniones presenciales. Solamente no tuvimos congreso en el año 2020, el año de la pandemia, ¿no? Pero después, yo diría de manera exitosa, hemos logrado mantener el estándar, la alta performance de las presentaciones técnicas que tenemos en el Congreso. Este Congreso ya se constituyó en un foro técnico por excelencia de la industria plástica y no solo del Perú, sino a nivel regional. Y para ello debo agradecer a los gremios en esa alianza que hemos creado y generado a nivel de los 4 países de la Alianza del Pacífico, que avanzamos de manera constante sobre cómo revalorar un material tan noble como el plástico. Ayer hemos terminado con una agenda de trabajo para los próximos años dentro de los 4 grupos industriales de la Alianza del Pacífico y sin duda tenemos muchos retos que resolver de manera conjunta. Y el día de hoy este congreso justo se titula Desafíos de los industriales dentro de la Alianza del Pacífico, porque sí es cierto, tenemos muchos desafíos.
¿Tenemos muchísimas ganas de hacer industria sostenible? Sí. Preguntémonos si solo las ganas son suficientes, sobre todo en países como el nuestro. Y cuando yo como industrial de plástico me pregunto si puedo mantener una producción de manera sostenible con productos reciclados. Y cuando volteo veo un Estado que no me acompaña en ese proceso. Porque qué bonito sería, y lo conversábamos hace unos minutos antes de entrar, qué bonito sería si todo se resuelve con ley, ¿no? Sacamos una ley donde decimos todo recicla. Y la pregunta es, ¿y de dónde y cómo? Si todavía nuestros gobiernos locales no son capaces de fomentar e institucionalizar la segregación de fuentes, por ejemplo, algo que el mundo ya lo hace, y no es difícil. Muchos de nosotros seguro ya lo hacemos en casa, pero esto debería ser una práctica nacional, para cuando los industriales volteemos y encontremos un mercado secundario de materias primas, esto sea sostenible. Pero si no es así, ¿cómo fomentamos una industria sostenible dentro del plástico? Por lo tanto, hay muchísimos desafíos. Este es uno de ellos, pero hay muchísimos desafíos. Otro gran desafío quizá es cómo llegamos al consumidor, porque el consumidor tiene también muchísima responsabilidad en esto. Yo puedo sacar un producto altísimamente sostenible, pero cuyo costo no va a corresponder quizá con la elección de un cliente, de un proveedor, de un consumidor. Entonces, eso también deberíamos avanzar. La población, los consumidores deberían entender que este es un trabajo conjunto y no solamente señalar al productor. Y cuando se habla de responsabilidad compartida o extendida al productor, también deberíamos hablar de una responsabilidad extendida o compartida al consumidor, porque también lo tiene. ¿Y por qué no decirlo? Responsabilidad extendida al gobierno también, ¿no es cierto? Porque todos somos responsables que este Perú sea realmente sostenible. Muy bien, hay muchísimos temas el día de hoy, a lo largo del día, que estoy seguro que ustedes no solamente lo verán con mucho agrado, sino seguro generarán algunas polémicas y discusiones que son necesarias para un tema tan relevante como la industria plástica en el Perú. Yo declaro inaugurado este congreso y les doy las gracias por su asistencia. Buenos días.